Ustedes avísenme si se llega a apagar la lucecita de que diga REC, porque me ha pasado en una clase de otra materia y se suspendió de grabar y bueno, la perdemos desgraciadamente. A ver. Hoy lo que vamos a ver son hidratos de carbono, que es el tema o la unidad que sigue a la anterior. La macana es que no sé cómo he configurado, pero me pide la admisión y si no les acepto no entran. Así que eso me va a distraer, pero bueno, traten de ser puntuales para que no tenga que pasar esto de que cada vez que quiera entrar alguien, a mí me interrumpa porque tenga que hacer la admisión para poder entrar. Bueno, hoy ya vamos a entrar un poco más en el tema específico de lo que es nuestra materia, que es la química biológica, la bioquímica, especialmente en la carrera de ustedes con la orientación nutricional. Nosotros vamos a ver en esta materia especialmente lo que son las tres grandes macromoléculas que incorporamos en los alimentos, que son los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Y también están, ¿qué otros alimentos que incorporamos? ¿Qué otras moléculas son las que incorporamos en la dieta? A ver si me dice, además de estos tres grandes grupos de macromoléculas. Los Las vitaminas. La vitamina, Vitaminas y los micronutrientes. Minerales, que son, en la mayoría son micronutrientes, pues son proporciones chiquitas. Y especialmente lo que no hemos nombrado, que parece siempre obvio, pero que hay que incorporarla, que es el agua. Toda una unidad es lo que se llama balance hidromineral. Entonces, hoy vamos a empezar, y de ahora en más, uno a uno, viendo la parte de generalidades de las macromoléculas estas, y después vamos a ver qué les pasa cuando las incorporamos al organismo, a cada una de ellas, que vendría a ser lo que se llama el metabolismo. Voy a
esconder estas dos para que no molesten. Y si alguna necesita, me va. Pongan en silencio, a ver. Ahí la he puesto en silencio, admitir. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es una de las macromoléculas estas que son los hidratos de carbono, especialmente en detalle con esto. ¿Qué son los hidratos de carbono? A ver, ¿qué son los hidratos de carbono? ¿Con qué asocian especialmente ustedes un hidrato de carbono? Con la energía, la glucosa. Con la glucosa y con la energía, perfecto. ¿Para qué necesita nuestro organismo energía? Para poder realizar las funciones del cuerpo. Todas las funciones vitales de nuestro organismo, tal cual, necesitan energía. Nosotros no hay ninguna de las funciones, desde respirar, mover las pestañas, mover los intestinos, latir el corazón, todo necesita energía. Y esa energía nosotros la tomamos de los alimentos, especialmente de la glucosa y de los hidratos de carbono, que son los que tienen mayor disponibilidad o mayor facilidad del organismo para poder tomarlos. Especialmente entonces de los hidratos de carbono, pero no quiere decir que sean ni los únicos, ni que sean los que son necesarios para incorporar, sino que en los distintos tipos de alimentos van a tener cada uno su importancia y son especialmente incorporados por la dieta. Pero así todo, en una persona que no tiene sobrepeso, que no tiene ninguna patología, en nuestra dieta es la mayoría en proporción la de los hidratos de carbono. La palabra hidratos de carbono medio quiere decir o está como significando lo que es la fórmula de los hidratos de carbono. Hidrato viene de la palabra de agua, y de agua es OH o el hidroxilo o el oxidrilo. Ese oxidrilo, ahí están entrando dos más que tenemos que admitir y eso es lo que interrumpe. Esos hidratos de carbono es la fórmula química, tiene que ver con el OH y de carbono porque es una cadena larga de carbonos en la que cada uno de ellos está unido a un oxidrilo. Estos se les llaman moléculas biológicas simples, entonces que cumplen una función vital, necesaria para que la célula viva, por eso una función vital en la célula. Y se llaman hidratos de carbono entonces porque responden a esa fórmula que está escrita ahí, que se la señalo, que es el carbono, hidrógeno, un 2 chiquito, me ha salido grande, pero es un subíndice, y un oxígeno, porque están formados especialmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y las vamos a clasificar de acuerdo al número de unidades monoméricas o pequeñas que la formen, que van a ser monosacáridos, disacáridos, oligo, cuando sean pocos, y polisacáridos, cuando sean muchos. Especialmente entonces, la función que cumplen es energética, fuera de la célula, fuera del organismo y dentro del organismo. Y dentro del organismo, además de formar parte de los que nos aportan el combustible, forman la estructura de nuestras células. Y las estructuras de nuestras células, especialmente de las membranas lipídicas y de cada una de las partes que van a formar y que van a tener que ver con nuestro funcionamiento. A ver, otro que tengo que admitir para que entre. Bueno. A ver qué sea. Saco estos dos para que se pueda ver mejor. Entonces, nosotros especialmente lo que vamos a ver es, primero las características químicas. Cómo son, qué fórmula tienen, qué estructura hace o qué parte tiene para que formen o desempeñen determinadas funciones. ¿Quiénes lo fabrican a estos hidratos de carbono? Nosotros lo tenemos que incorporar sí o sí por la dieta, pero quienes tienen la capacidad de fabricarlo son los vegetales verdes. Los vegetales verdes, a través de un proceso que se llama
¿Cómo se llama el proceso que fabrican los hidratos de carbono, los elementos inferiores? Fotosíntesis. La clorofila es uno de los elementos. ¿Y el proceso? Fotosíntesis. Fotosíntesis. Ahí está, no se escuchaba bien, uno de ustedes ya lo dijo. Perfecto. Entonces, gracias a que hay algunos animales inferiores, que son los vegetales de color verde, podemos fabricarlo, pueden fabricarlo a través de la fotosíntesis y nosotros lo vamos a incorporar a través de la alimentación de esos animales o seres inferiores como son los vegetales verdes. Y hemos dicho entonces que en resumen tienen dos funciones importantes en nuestro organismo que son, por un lado, aportarnos la energía necesaria y por otro lado, son los que van a fabricar o ser parte de la estructura de esos organismos superiores que somos nosotros. Entonces, de acuerdo al número de hidratos de carbono que formen, vamos a poder clasificarlos en monosacárido cuando sea uno solo, por ejemplo la glucosa, o en cadenas cortas de 2 a 10, por ejemplo, que se llaman oligosacáridos, o en cadenas largas que van a ser los polisacáridos o macromoléculas de tamaño superior. ¿Profe? Sí. Profe, se escucha mal, o no sé si es mi teléfono, pero es como que el audio se va, vuelve, no se le escucha bien esa última parte. A ver si lo aumento el volumen, si mejora. ¿Ustedes ven bien la pantalla? Sí. Bien, lo que no están viendo es el volumen claramente. No están viendo, No, digamos. yo sí. ¿Escuchan bien? ¿Algunos escuchan bien? Yo sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, yo también. Bien. No, entonces capaz que es lo tuyo. Ahora sí, ahora sí. Entonces, estos monosacáridos, vamos a ver especialmente ahora los monosacáridos. Lo que quiero que de aquí les quede claro, que veo que muchas veces es confusión para los que no tienen base de química, es diferenciar bien de lo que es un monosacárido, un elemento, una molécula, de lo que es después el polisacárido. Un monosacárido es, por ejemplo, la glucosa, que es, por ejemplo, una pentosa o una ribosa. Eso es un monosacárido, que puede estar formado por 6, por 4, por 5 o por 3 carbonos, esa molécula. Pero a su vez, el conjunto de moléculas va a ser como el collar de perlas, donde cada una de las pelotitas es, por ejemplo, una glucosa. Y van a formar lo que se llama o el almidón, o la celulosa, o el glucógeno, que es una macromolécula. Pero a su vez, cada pelotita es un monosacárido. Ese monosacárido puede estar formado de 3 a 6 átomos de carbono para formar ese glúcido que nosotros vamos a ver individualmente. Está formado entonces por hidrógeno, oxígeno y por carbono. Esas cadenas carbonadas, como vemos en el dibujito, este es el carbono, 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 es una cadena carbonada, porque es una serie de carbonos que puede ir de 3 a 6, como hemos dicho, donde forman un compuesto, un monosacárido. En este caso tenemos una que está formado por, en este caso 3, 4, 6, y en esta 1, 2, 3, 4, 5. Esto es un monosacárido y este es otro monosacárido, donde la estructura química es esta cadena carbonada, pero estructuralmente, o desde el punto de vista químicamente, vamos a ver que tienen en un extremo una función como esta, donde el carbono tiene un doble enlace con un oxígeno y un hidrógeno. Esta función, desde el punto de vista químico, los que se acuerdan de la secundaria, es un aldehído. O la otra función que pueden tener es un grupo ceto, pero en un carbono que no es terminal, que están en los del medio. A este se le llamaba acetona o grupo ceto, un grupo que tiene un doble enlace con oxígeno, pero no está en los extremos. Cuando está en el extremo y el otro bracito del carbono está unido a un hidrógeno, esta estructura se llama aldehído. En cambio, cada uno de las otras funciones, que es el grupo OH, que está en cada uno de los otros carbonos que forman esta molécula del glúcido, son oxidrilos, OHs, que son grupos alcoholes.
Entonces, hasta aquí que hemos repasado 3 funciones desde el punto de vista químico que había. La función aldehído, la función ceto o acetona y la función alcohol. Estos hidratos de carbono tienen entonces sí o sí desde el punto de vista estructural una cadena de carbonos en las cuales está sí o sí presente un grupo aldehído o un grupo ceto, no los dos, o grupo ceto o grupo aldehído, o sea, un grupo ceto terminal que se llama aldehído o un grupo ceto en el medio de la cadena. Y el resto de los carbonos sí o sí tienen un grupo OH. Lo pueden tener a la derecha o a la izquierda, pero ustedes ven que todos los carbonos, el resto de los carbonos, tienen un grupo OH. Ese grupo OH es una función alcohol. Por eso el nombre es polihidroxi, porque cada uno de estos componentes desde el punto de vista químico se llaman oxidrilos o hidroxilos. Entonces, como todos los carbonos tienen grupo oxidrilos, se llama poli, muchos, hidroxi, y si es un aldehído, polihidroxialdehído, sería el caso este. Y si no este, sería una polihidroxiacetona. Entonces, estos monosacáridos sí o sí son o un polihidroxialdehído o una polihidroxicetona. A ver qué saco esta de arriba. Entonces, estos monosacáridos van a tener una estructura química que van a ser, hemos dicho, polihidroxialdehído, polihidroxicetona. Cualquiera de esos dos, el nombre químico va a terminar en la palabra osa. Sufijo quiere decir una palabra que se repite, y si es sufijo está al final de la palabra. Si hubiera estado al comienzo, es un prefijo. Este sufijo le va a dar el nombre de acuerdo al número de carbonos. Hemos dicho que hay polihidroxicetonas o polihidroxialdehídos. En el caso que haya un aldehído, va a ser entonces una aldosa. El osa por ser un monosacárido y al por ser un aldehído en su extremo. O si no, va a ser una cetosa, por tener un grupo ceto en el medio y todo el resto hidroxilos, obviamente, porque son polihidroxi, por eso y terminados en osa. De nuevo tenemos el mismo ejemplo donde tenemos una aldosa con un aldehído en el extremo y un grupo ceto en el medio, por lo tanto polihidroxicetona esta última. Vuelvo a admitir uno. Otro. Distrae mucho. Entonces, estos monosacáridos simples, el más chiquito o el más corto de todos estos monosacáridos que puede existir es el que tiene 3 átomos de carbono. Entonces, si este tiene 3 y es una aldotriosa, el grupo aldehído lo tiene que tener en el extremo. El resto de los otros carbonos va a tener el grupo oxidrilo en cada uno de ellos. Una cosita que no les he dicho para repasar es que esta función alcohólica, cuando está en el del medio, en un carbono secundario, va a ser un alcohol secundario. En cambio, cuando está en un carbón terminal o en las puntas, va a ser un alcohol primario. En el caso de la cetona, va a ser una cetotriosa porque tiene 3 átomos de carbono, donde por ser ceto, solamente el grupo ceto puede estar en el del medio. Si son 3, el único que no es terminal es este, el grupo ceto, y el resto, que en este caso va a ser el primero y el tercero, van a tener la función alcohólica. Entonces, esto es una cetotriosa y esta es una aldotriosa. Químicamente se llama gliceraldehído y una dihidroxicetona, que después lo vamos a ver cuando estemos viendo la parte de metabolismo, vamos a ver especialmente en qué parte funcionan o en qué parte actúan. Bueno, dentro de esos monosacáridos entonces hemos mostrado recién cuando ese monosacárido tiene 3 átomos de carbono y por lo tanto es una triosa, aldotriosa o cetotriosa. Cuando tiene 4 se va a llamar treosa, porque otro más que hay que admitir. Tiene 4,
cuando tiene 5 carbonos es pentosa, cuando tiene 6 hexosa, cuando tiene 7 heptosa. Todos estos tienen la particularidad, por la presencia de estos grupos OH, que son reductores. O sea, una característica del grupo de los monosacáridos, estas osas, es que son reductores por el grupo aldehído o por el grupo hidroxilo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un compuesto, como hemos visto recién, de 3 átomos de carbono, pero tiene grupo aldehído, es una aldotriosa. Ahora díganme cómo se llamaría esto desde ese punto de vista. Este que le estoy señalando. Tiene Tetrosa. 1, 2, 3, 4, tiene 5 átomos de carbono. Una aldopentosa. Perfecto. Aldo porque tiene aldehído en el extremo y como tiene 5, aldopentosa. ¿Y este que tiene 6? A ver, no. Aldoctosa. ¿Y este que tiene 4? Aldotetrosa. Perfecto. Ahora vamos a ver una parte que es medio complicada, así que presten atención, que son las isomerías que presentan. Ahí admitimos 2 más. La isomería que presentan estos compuestos. Ahora estamos viendo un cuadrito, pero que lo vamos a volver para atrás, lo vamos a volver enseguida a ver, porque vamos a ver por separado lo que son los estereoisómeros, después lo que son los diastereoisómeros, y cada uno de estos dos que son enantiómeros y anómeros. Pero vamos a volver después porque este vendría a ser el resumen de las diapositivas que vamos a ver en adelante. Aquí lo que les quiero mostrar y quiero que aprendan es lo que es un carbono quiral. Ustedes ven aquí un dibujo de un carbono. Ese carbono, saben que la valencia del carbono es 4. O sea que está como si tuviera 4 bracitos. Cada uno de esos brazos se puede combinar con distintos compuestos, elementos o partes de una molécula química. Cuando ese carbono está unido, que aquí lo hemos puesto como para ejemplificar, porque la R no es ningún compuesto químico, sino que quiere decir un radical, un cualquier parte de la molécula que se una, se puede unir a un radical R, R', R segunda, R tercera. Cuando este carbono tiene sus 4 sustituyentes diferentes, se llama carbono quiral. ¿Por qué es importante reconocer un carbono quiral? Porque solamente presentan isomería óptica aquellos compuestos químicos que tienen un carbono quiral. O sea que tienen sus 4 sustituyentes ¿Qué es eso de isomería? diferentes. ¿Isomería cuánto? Isomería es esto. No sé qué me dices, no te entendí. ¿Isomería cuánto, profe? No lo he escuchado. Esto es isomería óptica. Isomería en general e isomería óptica en particular, que es la que estamos viendo. Para que presenten isómeros ópticos, ¿Qué significa necesitamos por lo menos un carbono quiral. O sea, un carbono que tenga los 4 sustituyentes diferentes. Y aquí vemos un ejemplo. Esto que está como una cruz, en realidad está ejemplificando donde les estoy señalando que hay un carbono, que a veces para abreviar se puede escribir así, por ahí para ustedes que no están tan acostumbrados les es más incómodo. Pero imagínense que esto es una treosa, o sea que tiene un carbono donde les señalo con el puntito, hay otro carbono, y este también, lo mismo este. Entonces imaginemos aquí el carbono que no está escrito. Por lo tanto, los 4 sustituyentes son distintos. ¿Por qué son distintos? A la derecha es fácil reconocer un oxidrilo, a la izquierda el hidrógeno distinto. Pero hacia arriba, ustedes me dirán, tiene un carbono y hacia abajo otro carbono. Pero no hay que ver solo el carbono, sino es como ver todo lo que tiene colgado el carbono hacia arriba. Colgado es una manera burda de decir, pero es como todo esto tengo que mirar. Lo que tiene unido desde este bracito hacia arriba y lo mismo lo que tiene unido desde este carbono hacia abajo. O sea, este carbono que estoy señalando es un carbono quiral porque sus 4 sustituyentes en ambos, digamos, tanto hacia arriba, hacia abajo, derecha o izquierda, en los 4 bracitos o 4 valencias son diferentes. Lo mismo pasa en este carbono, donde tenemos los 4 sustituyentes diferentes. Entonces, no solo ver el inmediato unido, que en este caso es un carbono en ambos lados, sino todo el pedazo de molécula que tiene unido, tanto arriba o hacia abajo, que me va a dar la idea
o, digamos, la clasificación exacta, si es un carbono quiral o no. ¿Qué característica también tienen los isómeros ópticos? Estos isómeros ópticos los podemos identificar o nomenclar, llamar con las letras D y la letra L. ¿Qué significa la letra D o L? La D significa dextrógiro y la L levógiro, donde dextrógiro quiere decir que hace virar la luz polarizada hacia la derecha y levógiro hace virar la luz polarizada hacia la izquierda. Y químicamente lo que me está diciendo es que el grupo oxidrilo de ese carbono lo tiene a la derecha o el grupo oxidrilo lo tiene a la izquierda. Otra característica de estos isómeros ópticos es que si yo pongo como si fuese un espejo aquí donde les estoy señalando, uno es imagen especular del otro. Es como si fuese el reflejo a través de un espejo, donde están exactamente puestos a la inversa. Aquí como está puesto el carbono como una fórmula abreviada, porque aquí sería con un palito, una valencia, un bracito, un hidrógeno, y lo mismo esto, son imagen especular con respecto al otro. Ellos entre sí se denominan enantiómeros y son desde el punto de vista químico indistinguibles. ¿Qué significa? Que esto es un gliceraldehído y esto también es un gliceraldehído. La única propiedad diferente que tienen estos isómeros ópticos es que hacen virar la luz polarizada en sentido distinto. ¿Y qué es esto de virar la luz polarizada? Imaginemos, todo esto es artificial, es una prueba de laboratorio, o física más que nada, porque tiene que ver con la luz, donde imaginemos que tenemos un tubo o un frasquito, donde le hacemos incidir una luz y la vemos proyectada cuando lo atraviesa el tubo. Vamos a ver que la luz tiene, al ser una emisión digamos, de rayos de energía, vamos a ver que atraviesa e impacta sobre algo que yo lo proyecto para verlo en qué lugar se proyecta la imagen de la luz. Imaginemos un haz de luz derecho. Ustedes saben que la luz es un espectro como el arco iris, que es como si fuese un medio círculo donde cada uno de las longitudes de onda es un color. Si yo solo tomo una luz que es una sola longitud de onda, lo que estoy haciendo es polarizarla la luz. Solo estoy en un ángulo haciendo incidir. Entonces imaginemos que tomamos solo el haz de la luz azul. Entonces es un rayo de luz azul que hago atravesar sobre un tubo que tenga solo agua y me impacta en una posición determinada ese haz de luz. Si yo a ese tubo o a ese frasco, en vez de ponerle agua, le pongo un gliceraldehído, y que es un degliceraldehído, yo en vez de ver la luz donde la veía cuando tenía agua, la voy a ver corrida como si fuese como si fuese en un ángulo que se puede medir. Y ese corrimiento en el ángulo, como imagínense para medir un ángulo, un transportador, ha virado hacia la derecha. Eso es porque este compuesto que yo había puesto en el tubo, imaginemos un gliceraldehído, es un degliceraldehído. O sea que ha hecho virar esa luz polarizada hacia la derecha. En cambio, si yo ponía la otra variedad isomérica, que es el L-gliceraldehído, vamos a ver que esa luz que he proyectado ha virado hacia la izquierda. Estos compuestos, por la presencia de este oxidrilo a la derecha o a la izquierda, presentan esta isomería óptica que se llama D o L, que es lo de los enantiómeros. ¿Por qué es importante que entiendan esto? Porque ahora vamos a ver un cuadro donde los compuestos D y L no necesariamente responden a un viraje de la luz polarizada a la derecha o a la izquierda. Pero sí que lo entiendan, porque después vamos a ver otros compuestos, como las proteínas, donde respetan esta isomería D y L simplemente por tener este compuesto a la derecha o a la izquierda y se van a llamar D o L. Entonces, hasta ahí, resumiendo, ¿qué hemos dicho? Compuestos de 3 átomos de carbono, cetonas, aldehídos, van a poder tener el grupo oxidrilo en su carbono del medio hacia la derecha o hacia la izquierda. El monosacárido, que tiene 3 átomos de carbono, se llama gliceraldehído. Por lo tanto, podemos tener variedades isoméricas
D y L, refiriéndose a la posición del oxidrilo, a la izquierda o a la derecha. ¿Y qué quiere decir? Que viran la luz polarizada hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero los dos son gliceraldehídos, los dos químicamente son lo mismo, tienen las mismas propiedades, no los podemos distinguir. Lo único diferente es esta propiedad de hacer virar la luz polarizada en un sentido o en el otro. Este donde marcamos lo vamos a ver enseguida porque me gustaría que lo entiendan mejor antes de ver qué quiere decir este 2 a la N. Imaginemos esta molécula que es de glucosa, que se las presento. Tiene 6 átomos de carbono. Aquí están en el dibujito numeradas. Lo que me gustaría es que me digan si el carbono 1 es carbono quiral o no. 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 ¿Por qué? Porque no está unido por los 4 enlaces. No, profe. Tiene doble enlace con el oxígeno. Porque tiene un doble enlace No, con el profe. oxígeno. Bien. ¿Quién dice no? Ah, no. Que tiene un doble enlace con el oxígeno, profe. Bien. O sea, el carbono 1, para que sea quiral, debía tener los 3 sustituyentes diferentes. Los 4 sustituyentes, perdón. Aquí uno es hidrógeno, bien. El otro es todo el resto de la cadena que vemos. De este bracito está colgado todo este pedazo, bien. Pero 2 brazos del oxígeno, 2 brazos del carbono están unidos a oxígeno. No es carbono quiral. O sea, por este carbono no va a haber isómeros ópticos. Miremos el segundo, el carbono 2. ¿Es carbono quiral o no? Sí. Es carbono quiral. Bien. ¿El carbono 3? Sí. También. Sí, también. O sea, También, la parte profe. de arriba tiene 2 carbonos. Es un, digamos, es un pedazo de molécula con 2. Y lo de aquí abajo es un pedazo de molécula con 3. Bien. El carbono 3 es carbono quiral. ¿El carbono 4? También. También, profe. También. También. También es carbono quiral. Lo que está unido hacia arriba es diferente de lo que está unido hacia abajo. ¿El carbono 5? También. También. ¿Y el carbono También. 6? No. Sí, profe. No. No. ¿Por qué no? ¿Cuál está repetido? La fórmula está abreviada, está puesta CH2OH. ¿Cuál es el que está repetido? Tiene doble enlace con el hidrógeno. No es doble enlace, tiene 2 enlaces. O sea, 2 hidrógenos. Tiene 2 átomos de hidrógeno. el otro oxidrilo y el otro el resto. Tiene 2 oxidrilos. ¿Sí? O sea, el carbono 6 y el carbono 1 no son quirales. Entonces, aquí lo hemos sacado mirando uno por uno, pero hay una manera de calcularlo directamente y es poniendo el número 2 elevado a la n, donde n sea el número de carbonos asimétricos. En este caso hemos sacado que de 6 son 4, y nos da 2 elevado a la 4, que son los números de carbonos quirales, nos va a dar 16, que son las posibilidades de isómeros ópticos, de los cuales la mitad van a ser D y la otra mitad sí o sí van a ser L. Y esto nos va a generar la familia de los grupos D y los grupos L. Pero la isomería óptica, ahora vamos a ver, en aquellos compuestos cuyo número de átomos de carbono es superior a 3, se la escribe como más o como menos. Ahora vemos. ¿Qué es este cuadro? Que parece una locura y no lo es. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos cómo se arma una familia de los grupos D o de los grupos L. Primero les cuento quién es este compuesto, que ya lo hemos visto, es el gliceraldehído. Esto es un monómero de 3 átomos de carbono, donde en todo este cuadro hemos puesto el grupo aldehído, porque es un gliceraldehído, en color verde, para que los puedan identificar en todos, que está en la parte superior la función aldehída.
que se la puede resumir como CHO, porque es un doble enlace al oxígeno y un bracito más al hidrógeno. Entonces tiene el grupo aldehído en el 1. El final tiene el alcohol primario. El carbono terminal tiene un grupo alcohol primario que está en negro y en todos lo vemos que está igual. Entonces, este es un gliceraldehído, que por tener el oxidrilo a la derecha es un D-gliceraldehído. Hasta ahí, nada nuevo. ¿Cómo creamos la segunda columna? Simplemente agregamos un carbono entre el aldehído y el carbono, en este caso, el carbono quiral. Entonces, al agregar un carbono entre el aldehído y el carbono quiral, vamos a generar todas las posibles, son 4 carbonos, tetrosas que podamos formar a partir del D-gliceraldehído. Y si le vamos a agregar un carbono, quiere decir que el oxidrilo lo podremos poner a la derecha o lo podremos poner a la izquierda. Y estos van a ser las 2 treosas formadas a partir del D-gliceraldehído. Que de 3 hemos pasado a las 2 posibilidades de 4 que haya. Este compuesto, con respecto a este, parecen iguales, pero si hacemos lo que es imagen especular, vemos que no son imagen especular. Porque, por ejemplo, el 3, el penúltimo, lo tiene el oxidrilo para el mismo lado. Si esto hubiera sido imagen especular, este tendría que haber estado para este otro lado. Y otra manera de ver que no son imagen especular es que se llaman distinto. Esta es una eritrosa y esta es una treosa. Porque son compuestos diferentes, por lo tanto tienen propiedades diferentes, pero sí tienen la misma estructura química, solo que acomodada diferente. Estos 2 compuestos que provienen del D-gliceraldehído, se llaman eritrosa y treosa, tienen la letra D simplemente porque provienen del compuesto que le dio origen, que es el D-gliceraldehído. Entonces, el D-gliceraldehído es un isómero óptico que tiene el grupo oxidrilo del carbono quiral a la derecha. Pero de ahí, toda la familia que vamos a poder armar, ustedes van a ver que en su nombre todos tienen la letra D, porque provienen simplemente del D-gliceraldehído. Pero en el gliceraldehído, o sea, solamente en la que tenía 3 átomos de carbono, en la triosa, la letra D sí está significando que es un dextrógiro. En cambio, en el resto de los monosacáridos, la letra D solo indica que proviene de la familia del D-gliceraldehído. ¿Y cómo vamos a saber que viene del D-gliceraldehído? Porque en cualquiera de estos, si nos fijamos en el penúltimo oxidrilo, siempre lo va a tener a la derecha. Entonces, pregunta que hacemos de examen y de práctico y de parcial. ¿Por qué esta D-glucosa se llama D-glucosa? Simplemente porque el oxidrilo del carbono 5, o sea, del penúltimo, lo tiene a la derecha, lo que significa que viene de la familia del D-gliceraldehído. Ahora, ¿cómo puedo saber si es levógiro o dextrógiro esta glucosa? La tengo que poner en un tubo y hacerle incidir la luz experimentalmente y medirlo. Si vira a la derecha, dextrógiro, y si vira a la izquierda, levógiro. O sea, la isomería óptica en los compuestos de más de 3 me lo da la experimentación, que después lo puedo clasificar o no, y ponerle el más o el menos, pero me lo da la parte práctica del laboratorio. Siguiendo con el cuadrito, vemos que entonces en la segunda fila hemos puesto todas las opciones de tetrosa que podemos armar a partir del D-gliceraldehído. En la siguiente columna, lo que hacemos es agregarle de nuevo entre el aldehído y el segundo carbono. Y hemos agregado este, en estos 2 casos. Y en este, las 2 opciones, este y este. Donde, ¿por qué siempre van a ser 2 opciones? Porque al agregarle un carbono entre el primero y el segundo, voy a poder ponerlo o a la derecha o a la izquierda. Y por lo tanto me va a generar 2 opciones de compuestos. En este caso la ribosa o la arabinosa. Y en este caso, que era la treosa, si le agrego a la derecha, formo la silosa, y si le agrego a la izquierda, formo la lisosa. Y así podemos llegar al que sigue, vuelvo a agregar un carbono entre el 1 y el 2, a esta altura, y lo pongo o a la izquierda o a la derecha, y formo un compuesto de 6 átomos de carbono.
que en este caso, de la ribosa, de la D-ribosa, voy a obtener la D-alosa o la D-atrosa. O de la arabinosa voy a obtener la D-glucosa o la D-manosa. De la D-silosa, si le pongo a la derecha, es la D-galosa, o si le pongo a la izquierda, es la idosa. O de la lixosa, si le pongo a la derecha, es la galactosa, o le pongo a la izquierda, que es la treosa. Entonces, esto es cómo se ha ido armando el cuadro y para que ustedes tengan idea de dónde sale la nomenclatura de algunos de los compuestos. Entonces, toda esta familia es la familia que proviene del D-gliceraldehído. Lo mismo puedo hacer del L-gliceraldehído, donde el L-gliceraldehído, la única diferencia va a ser que este oxidrilo va a estar a la izquierda. Y por lo tanto, toda su familia va a ser exactamente igual, solo que estos grupitos que están en rojo van a tener sí o sí el oxidrilo a la izquierda. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo esta fórmula de la glucosa, pero este oxidrilo lo he puesto a la izquierda, ustedes están en condiciones de decirme si se llama D-glucosa o L-glucosa, donde la diferencia va a estar solamente en el penúltimo, en la posición del oxidrilo del penúltimo carbono. Y la otra pregunta que puedo hacer es, ¿eso de D-glucosa o L-glucosa me está diciendo que es dextrógeno o libógeno? No, solo me está diciendo que es de la familia del D-gliceraldehído o L-gliceraldehído. ¿Cómo puedo saber si es levógeno o dextrógeno? Midiéndolo experimentalmente en el laboratorio, viendo si hace virar la luz polarizada y hacia dónde, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Se entendió? Pregunten. Sí, profe, entendido. Bien. Aquí les estaba mostrando dentro de esta familia de la familia del D-gliceraldehído, cuáles son los compuestos de los que más existen en la naturaleza o que más forman parte de compuestos. El D-gliceraldehído participa en la glucólisis, la ribosa en los ácidos nucleicos y la glucosa, que es uno de los compuestos más importantes o más abundantes. La manosa también y la galactosa también. Ellos, entre ellos, digamos, ribosa con arabinosa, ya no son isómeros ópticos, sino se llaman epímeros o diastereoisómeros, porque es otro tipo de isomería que no es óptica, sino es estructural. Y ahí sí podemos volver a la diapositiva anterior para que veamos lo que les decía que vamos a verlo. Vamos como completando este cuadrito. La isomería estructural, que tiene que ver con la posición de los oxidrilos, me va a generar isómeros ópticos. Esos isómeros ópticos son los enantiómeros o los anómeros. Anómeros todavía no hemos visto. Pero enantiómeros son los D y L, son isómeros ópticos. Pero una manera de identificarlos más fácil es que se llaman igual. Son isómeros, son el mismo compuesto. Es glucosa, glucosa, es ribosa, ribosa, etc. Pero tienen el mismo nombre. La única diferencia es que vira la luz polarizada. Y se van a llamar o D y L si tienen 3 átomos de carbono, o se van a llamar más o menos en el caso que sean los que tienen mayor número de átomos de carbono. Y los otros que hemos visto hasta ahora son los diastereoisómeros, que son los epímeros. Tienen distinto nombre, pero tienen la misma cantidad de carbonos, solo que difieren en la configuración de uno solo. Todo el resto de la molécula es igual, pero una sola ubicación del oxidrilo son diferentes. Otra característica es que no son imagen especular, por lo tanto tienen propiedades diferentes y se llaman epímeros o diastereoisómeros. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos en condiciones ya a esta altura de poder identificar cuáles son epímeros, cuáles son isómeros ópticos o diastereoisómeros. Entonces, estos dos entre sí van a ser o epímeros, ribosa con arabinosa, o diastereoisómeros. Bien. Ahora pasamos a este otro cuadro. ¿Qué tenemos en este otro cuadro? En vez de partir del gliceraldehído, partimos de una cetona.
la dihidroxicetona. Acuérdense que la cetona tenía un grupo ceto, en este caso en el medio. Si tiene 3 átomos de carbono, la única posición de un grupo ceto no puede ser terminal, es esa. Pero ustedes ven que aquí la dihidroxicetona no tiene letra ni D ni L. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que este compuesto tenía que tener, para que tenga isómeros ópticos, por lo menos un carbono quiral. Y este compuesto no tiene carbono quiral. Mírenlo y lo analicemos. El carbono 1 tiene 2 de sus bracitos unidos a hidrógeno. No es carbono quiral. El carbono 2 tiene 2 bracitos unidos al oxígeno. No es carbono quiral. Y además, estos dos compuestos son iguales. Por lo tanto, menos. Tiene 2 y 2. Y este carbono 3 tiene 2 hidrógenos, un carbono unido a 2 hidrógenos, tampoco es carbono quiral. O sea, por no tener este compuesto ningún carbono quiral, no presenta isomería óptica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que existe un solo dihidroxiacetona, esa. No hay una D, no hay una L, no hay una más, no hay una menos. Pero ¿qué pasa si le agregamos un carbono entre el grupo funcional ceto y el que sigue, que en este caso es el terminal? Genera esta opción. Este carbono que podemos agregar en este va a poder ponerlo al oxidrilo a la derecha o a la izquierda. Por lo tanto, este compuesto o esta cetona que sí tiene 4 átomos de carbono, sí presenta isomería óptica porque este carbono sí es carbono quiral. Entonces voy a poder, aquí faltaría la otra partecita, estamos haciendo solo la familia de los grupos D, por eso hemos puesto solo este. Yo podría haber puesto el oxidrilo a la derecha o este otro compuesto que tenga el oxidrilo a la izquierda. Entonces, para tomar solamente una parte, que es la familia D, vemos que podemos generar la D-eritrulosa, porque podríamos haber puesto el oxidrilo a la izquierda y hubiera sido la L-eritrulosa. Si se llaman iguales, quiere decir que son el mismo compuesto, donde la única diferencia es que tienen el oxidrilo, el oxidrilo del carbono quiral a la derecha o a la izquierda. Y con el mismo criterio. ¿Cómo? ¿La pregunta era? Sí, decime. Disculpe, no se le ha entendido bien porque se me ha filtrado la imagen. ¿No me has entendido esto? ¿Me quiere decir que vuelvo a explicar? Sí, por favor. Bueno, en esta diapositiva lo que les muestro es partiendo de un compuesto que era como el equivalente, ¿se acuerdan del gliceraldehído que habíamos visto, que era un aldehído con 3 átomos de carbono? Aquí partimos de una cetona con 3 átomos de carbono, como es la dihidroxicetona. Pero en esa dihidroxicetona no hay ningún carbono quiral, y al no haber carbono quiral, no presenta isomería óptica. Acuérdense que hemos visto que para que presente isomería óptica tenía que tener por lo menos un carbono quiral. Y después el número de isómeros ópticos va a depender del 2 elevado a la n, donde n era el número de carbonos quirales. Entonces, este compuesto no tiene carbono quiral, y al no tener carbono quiral, no presenta isomería. Por lo tanto, sí o sí se llama dihidroxiacetona solo, a secas. No tiene ni D ni L, este compuesto de 3 átomos de carbono, que es una cetona. Si a este compuesto, armando la familia, le agregamos un carbono entre el grupo funcional ceto y el grupo alcohol, como hemos hecho en los otros, vamos a obtener un compuesto que se llama eritrulosa, que es de 4 átomos de carbono. Y aquí sí este carbono es un carbono quiral. Entonces el grupo oxidrilo podría estar o a la derecha o a la izquierda. Si está a la derecha, se va a llamar D-eritrulosa. Si aquí yo hubiese puesto con una flechita la otra opción, se hubiera llamado L-eritrulosa. Pero como quiero hacer solo la familia de los D, no he puesto más que los D. Ahora entienden entonces por qué este sí tiene isomería óptica, porque tiene por lo menos un carbono quiral, que en este caso es el 3. Si a este de 4 átomos de carbono hago en una columna posterior los que le corresponden con 5 átomos de carbono, agregando entre el carbono 3 y el carbono 4, perdón, entre la función ceto y el carbono, el carbono quiral, es este negrito, puedo ponerlo al oxidrilo a la derecha o puedo ponerlo al oxidrilo a la izquierda.
lo que me va a generar dos compuestos distintos que se llaman la D-ribulosa o la D-cilulosa, donde la diferencia entre ellos solamente está en el carbono 3, que uno lo tiene a la derecha y el otro a la izquierda. Pero el resto de la molécula es exactamente igual. Por eso, estos dos también son diastereoisómeros o epímeros, pero son compuestos distintos, se llaman diferentes, son dos cosas distintas. La única diferencia es la posición de uno de los oxidrilos en toda su molécula. Y los dos son D. ¿Por qué son D? Porque el penúltimo carbono lo tienen hacia la derecha, lo que me significa que vienen de, en este caso, la D-eritrulosa, que a su vez es una de las opciones a partir de la dihidroxiacetona, que es la que genera cada una de estas familias. Después de este compuesto de 5 átomos de carbono, podemos generar el de 6, donde le agregamos un carbono entre el grupo funcional ceto y el carbono que sigue, o sea, a esta altura, en el 3, donde lo podemos poner de nuevo a la derecha o a la izquierda. Y vamos a generar estos dos compuestos, que en este caso es la cicosa y la fructosa. Lo mismo pasa en este, que era la cilulosa, si le agregamos este carbono entre el 3 y el 4, entre el 2 y el 3 de aquí, sería el 3 en este lugar, puede estar puesto a la derecha o a la izquierda, y me va a generar la sorbosa o la tagalosa. O sea, vamos a hacer toda la familia de los compuestos de cetosas que provienen de la D-eritrulosa. Entonces, de nuevo, ¿por qué este compuesto se llama D-fructosa? Simplemente porque tiene el oxidrilo de su penúltimo carbono hacia la derecha, lo que significa que pertenece a la familia de la D-eritrulosa que le dio origen a su nombre. Pero no quiere decir que sea ni dextrógeno ni levógeno. Solamente en la primera molécula que tiene un solo átomo quiral, un solo carbono quiral, sí, la letra D le está significando que es dextrógeno o levógeno. De este grupo de los cetos, de la más importante, es la fructosa, la D-fructosa, que es lo que se llama el azúcar de las frutas. ¿Lo entendieron? Si no, pregunten. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno, entonces, hasta ahora, volviendo para atrás de nuevo para ver el cuadrito, lo que hemos visto es de los estereoisómeros, los enantiómeros, y los diastereoisómeros, que también se llaman epímeros. Nos falta ver esto, que vamos a ver más adelante, porque tiene que ver con la estructura circular de los glúcidos. Entonces, estos enantiómeros son isómeros ópticos, estos no son isómeros ópticos. Y para que ustedes, como mnemotecnia, no se olviden, estos se llaman igual, solamente tienen adelante la letra que los diferencia, o D o L, o más o menos, dependiendo si sea de 3 o de más átomos de carbono. En cambio, estos epímeros son nombres diferentes, distinto nombre. Entonces, si yo le pongo glucosa y galactosa y le digo qué tipo de isómeros son, nunca digan isómeros ópticos, porque el isómero óptico tiene el mismo nombre. Si yo le pongo D-glucosa y L-glucosa, son isómeros ópticos. En cambio, si ponemos glucosa y galactosa, no son isómeros ópticos. En todo caso, habrá que mirar si todos los carbonos son iguales, salvo uno, y serán epímeros o diastereoisómeros. Y los isómeros ópticos tienen otra característica, es que siempre son imagen especular uno del otro. Y para saber si son dextrógenos o levógenos, hay que, si que tienen una sola opción, en el caso de 3 átomos de carbono, la letra D o L lo significa. Pero en el caso de los que tienen de 4 hasta 6, como es en el caso de la glucosa, lo define experimentalmente. Porque así es como tanto la D-glucosa como la L-glucosa, los dos son dextrófilos. Porque se ha medido experimentalmente que uno vira la luz polarizada en un ángulo determinado y el otro en otro. ¿Sí? Seguimos. Entonces,
¿Qué podemos saber de todos estos monosacáridos que hemos visto? Que estos glúcidos, llamados glúcidos D, porque en la naturaleza casi siempre los vamos a encontrar en forma, como los encontramos en la naturaleza, digamos, en forma natural, como glúcidos D. ¿Qué glúcido de 3 átomos de carbono encontramos en la naturaleza? Este, que se llama D-gliceraldehído. Y también otro glúcido de 3 es la dihidroxiacetona. Este lo vamos a ver repetidamente cuando veamos metabolismo, cada uno de los compuestos que se forman. ¿Qué aldopentosa encontramos en la naturaleza? Aldo porque es un aldehído y pentosa porque tiene 5. La ribosa. Muy importante la D-ribosa porque es la que forma parte de los ácidos nucleicos. También tenemos aldohexosas en la naturaleza. La más importante, la glucosa, la galactosa y la manosa. Por lejos, la glucosa mayor proporción. ¿Dónde? Miren ustedes para que vean ahí. ¿Cuáles encontramos en la naturaleza? Encontramos la D-glucosa, que es positiva, es dextrógena. Encontramos la D-galactosa, que es positiva, es dextrógena. Pero también encontramos la D-manosa, que es D, pero es levógira, porque se mide experimentalmente el signo. Repasando un poco con lo anterior. Y después también hay cetosas en la naturaleza, como por ejemplo la fructosa, que también es D-fructosa, pero en la naturaleza, esta D-fructosa, si le medimos, es negativa, o sea, es levógena. Y la fórmula, 6 átomos de carbono, en el segundo carbono tiene un grupo ceto. ¿Sí? Entonces, resumiendo esto, ¿qué es lo que quiero que sepan? ¿Cuáles son dentro de los glúcidos los que existen en la naturaleza? Todos D, y entre esos los más comunes, de 3 átomos de carbono, gliceraldehído y dihidroxicetona. De los de 5, ven que los de 4 no existen en la naturaleza en forma espontánea o en forma natural. De 5 la ribosa, de 6 la glucosa, como aldehído, y como cetona, la fructosa. ¿Alguna duda hasta ahí? Seguimos. Ahora vamos a ver la isomería óptica que nos quedaba por explicar, que es la isomería óptica llamada enantiómeros. ¿Qué vamos a ver aquí? Aquí está el dibujito de una glucosa de 6 átomos de carbono que está escrita en forma lineal, como la escribiríamos lo que se llama una fórmula desarrollada. Pero resulta que en solución, cuando uno tiene azúcar mezclada en un tubito de ensayo con agua, no adquiere esta forma lineal, no está así como un hilito abierto, sino que automáticamente se cierra para formar esta estructura que se llama piranósica. Esta estructura que como que se va doblando, imagínense que aquí está el carbono 1, 1, 2, 3, 4, 5 y el 6 se va para arriba. Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se va como doblando, se va ciclando porque hace un ciclo donde se une el oxidrilo del carbono 5 con el oxidrilo, con el, digamos, el grupo ceto, dejando en este ciclo uno de sus puntos un oxígeno y el resto son carbonos. Este formato que adquiere la glucosa en solución se llama piranósica. Y esta es la explicación de por qué presenta otro tipo de isomería, que es la isomería óptica alfa o beta, que también le da las características de ser o dextrógeno o levógeno o más o menos, según cómo sea la nomenclatura que le corresponda. Entonces, esta glucosa que tiene 6 átomos de carbono, la forma como se cicla es con un ciclo de 6 puntos, donde uno de ellos es un oxígeno. ¿Y el oxígeno quién es? El oxígeno del aldehído del carbono 1. Donde, en realidad, perdón, el oxígeno que hace la unión es el del oxidrilo del carbono 5, con el carbono que tiene el grupo ceto, pero que al abrirse el doble enlace, se transforma en un oxidrilo. Y este oxígeno es el que le permite cerrar el ciclo
formando esta estructura piranósica. En el caso de la fructosa también es un compuesto de 6 átomos de carbono, pero donde en el carbono 2 tenemos un grupo ceto. La estructura que se cicla también lo hace desde este carbono del grupo ceto, que es el que le permite abrir el doble enlace y unirse al oxidrilo del carbono 5, generando este oxidrilo, nos da una estructura de 5. Este de 5 puntos se llama furanósica. Entonces, en la naturaleza encontramos tanto esta estructura piranósica como furanósica de la fructosa o de la glucosa. Este tipo de sellamiento de la molécula se llama hemiacetal. Entonces, cuando uno le pide que expliquen lo que es un enlace hemiacetal, es explicar cómo se ha formado este ciclo y qué ha dejado libre para que permita una reacción, por ejemplo, con otra molécula igual a ella y formar un dímero, como en el caso de la glucosa. Entonces, estos ciclos, esta estructura cerrada, como anillo, se denomina, hemos dicho, anillo furanósico, que si lo vemos en el plano, lo veíamos como el dibujito de recién, pero si lo vemos en el espacio, vemos que estas puntas, en el caso de esta estructura que tenía 6 puntos, podía tener como forma de silla o como forma de bote. Y en el caso del furanósico podía tener esta punta hacia arriba o hacia abajo. Esta estructura se llama conformación de Haworth. Y estas conformación de Haworth son las que le permite en el espacio adquirir distintos tipos de conformación espacial o de estructura, lo que le permite tener esta isomería óptica que hemos visto, que vamos a ver enseguida con más detalle, que se van a llamar alfa y beta. Hacemos una pausita, un segundito, y volvemos. No se olviden de poner su nombre para la asistencia. Y por favor, pónganmelo así. Primero el apellido, después el nombre y recién el documento, porque yo esto lo exporto directamente en una planilla para que me queden acomodados. Aprovecho estos minutitos para decirles que ustedes tienen para cada unidad van a tener una evaluación. Esas evaluaciones van a estar abiertas hasta el día anterior del parcial. Las pueden ir haciendo. No es, digamos, vinculante la nota que saquen con las del parcial, con la de la promoción o la de la regularidad de la materia, pero sí para la nota de concepto que nosotros tenemos de cada alumno. En la medida que vayan haciendo y hagan todas las actividades, está indicando el compromiso que ustedes tienen con la materia y que, digamos, la cantidad de horas que le han dedicado a esto. Por lo tanto, nosotros vamos viendo en el aula virtual cuánto tiempo permanecen o trabajan en cada tema, y por lo tanto eso nos va a indicar aleatoriamente el compromiso que van teniendo o el tiempo que les dedican. Lo que sí, si saben de alguno de los chicos que no están en el grupo, que no están
o en el caso del grupo de WhatsApp, que es útil para que la información entre ustedes, y por otro lado, en el de Facebook, que sé que ahí les pasa información la licenciada Lema, y obviamente en el aula virtual, que es obligación estar porque es a través de lo que se va a evaluar y en lo que se va a ir controlando las actividades semanalmente. Capaz que se lo gusten. Profe, la evaluación aparece cerrada y con fecha del año pasado. Cardoso Kevin Duan es. Sí. ¿Cómo me dice que a vos te aparece que es cerrado? Sí, aparece cerrada la evaluación de hidratos de carbono, aparece con fecha del año pasado. Ahora la van a activar. No, esa no es, entonces. La del año pasado tiene que haber aparecido por error. La de este año tiene que decir 2020. Entonces quiere decir que no está... Claro, claro, no aparece todavía. Ahora lo voy a chequear porque la de hidratos de carbono recién hoy terminábamos de dar. Así que se supone que Claro, claro. no teníamos que haberla subido todavía. Por ahí apareció la del año pasado porque han puesto todo junto, entonces por ahí ha quedado. Bueno, pues. Ha quedado a la vista, pero no activado. Profe, una pregunta. Sí. Acá en la teoría, o sea, en la teoría también se toma asistencia igual que la práctica, ¿es obligatorio? Mira, si hubiera sido presencial, a nosotros nos piden que sea obligatorio. Nosotros en la presencialidad habíamos optado no obligarlos en las primeras clases, hasta que ustedes más o menos se organizan en los tiempos. Pero más al final, o sea, a partir de la mitad de la materia, sí, porque hay muchos temas que si ustedes no están presentes no los entienden. Entonces nos pasaba que hay chicos que van a contratar profesores particulares cuando en realidad nunca fueron a clase. Entonces no saben si las podrían entender si uno les explica personalmente. En la parte de la virtualidad, como ustedes están en la casa, la clase es obligatoria, porque es lo que nosotros tenemos para corroborar lo que ustedes, digamos, han escuchado, lo que uno como profesor ha preparado para ustedes. Ajá, bueno, bien. Gracias, profe. De profe. todas maneras, digamos, todo esto tiene un porcentaje de asistencia y un porcentaje que pueden faltar. Pero sí, sí. nosotros al grabárselas y pasárselas... No estoy hablando el profesor. ¿Y cómo entiendes? Pero estoy en coso, en... No te da problema. Lo que te digo es que si es que vos después has tenido o no has entendido o algo se te ha perdido, van a tener el link para poder volverla a ver, o pueden verlo desde un libro o desde donde ustedes lo consideren que puede ser apropiado. Ah, bien, bien. No, yo preguntaba porque, bueno, entré unos minutos después y pedían asistencia por eso. Pero está bien. Gracias, profe. Ponerte la asistencia. La asistencia es poner en el chat Sí, tu sí, nombre, ya puse. tu apellido y después el DNI. Ah, bien, buenísimo. Gracias. Perfecto. Veo, hoy hay 106 conectados y son 170 ustedes. O sea que hay un grupo grande que no está asistiendo. De todas maneras, obviamente que esto es universidad, no es la secundaria. El alumno viene a estudiar porque quiere, porque tiene ganas de tener un título universitario, de perfeccionarse. Lo que nosotros no podemos es avalar de que está aprobado, que tiene los contenidos incorporados, o sea que lo sabe, más que con estas herramientas de saber asistió a las clases, hizo los trabajos, contestó las preguntas, y además aprobó los parciales, y después eventualmente si no promociona de un examen final. Pero obviamente que cada uno es responsable de sus propios actos. Puedes haber estado en la clase y simplemente haber conectado e irte a hacer otra cosa, también puede pasar, y ya es responsabilidad creo que de cada uno, porque la universidad es un poco lo que cada uno quiere hacer. Bueno, ahora vamos a continuar. Ahora vamos a entrar específicamente a hablar de cada uno de los elementos que forman parte de esta familia grande que es los monosacáridos. Entre esos tenemos el más importante en abundancia, en importancia metabólica, que es la glucosa. La glucosa es un monómero que está formado por 6 átomos de carbono. 6 átomos de carbono.
que, como hemos dicho, la letra D o la letra L solo quiere decir a partir de qué familia de gliceraldehído viene. Del que tiene el oxidrilo a la derecha, es el D, o el que tiene el oxidrilo a la izquierda, que es el L. Entonces, los sinónimos o las otras maneras de llamarla la glucosa es dextrosa, dextrofuranosa. ¿Dónde pueden haber escuchado la palabra dextrosa? Muchas veces en el suero que se les pone a los pacientes que están internados. Ustedes piensen que se ha necesitado en internaciones porque el paciente no está bien y en general no se alimenta bien. Entonces le ponen suero para hidratar y para reemplazar lo que los alimentos no lo están incorporando, como puede ser la glucosa. Entonces se llama suero glucosado o dextrosa. Esta glucosa es el componente más abundante, como hemos dicho, que existe dentro de la naturaleza y el de mayor importancia fisiológica, y es especialmente por excelencia el combustible de la célula. ¿A dónde lo vamos a encontrar? Libre en todas las frutas, libre en la sangre y en todos los humores orgánicos. ¿A qué se le llama humor en la medicina? A todas aquellas secreciones que tenemos, las lágrimas, la saliva, el suero, etc. Y la forma es de polisacáridos. O sea, en general la glucosa no está sola, sino está unida entre sí, como un collar, hemos dicho, de perlas, donde cada perlita es una glucosa, formando polisacáridos. ¿Quién es la glucosa entonces? Este compuesto de 6 átomos de carbono, acuérdense que una manera de ejemplificarlo es esto como si fuesen puntitos, donde cada punto o representa un carbono. La glucosa es un polihidroxialdehído, aldehído en el carbono 1, y polihidroxi, un polialcohol, porque todos los carbonos tienen un grupo oxidrilo. Solo que en el caso de la glucosa, el 2, el 4 y el 5 lo tienen a la derecha, y el 3 lo tiene hacia la izquierda. En la naturaleza no está en forma abierta, sino casi siempre está en forma de hemiacetal, formando entonces este compuesto, esta unión hemiacetálica entre el carbono 1 y el carbono 5. Hemos dicho que quien posibilitaba esta unión era el carbono 1, que queda cerquita. La manera como se enrosca esta glucosa es lograda o genera como consecuencia que este carbono 1, al acercarse al carbono 5, reaccione este doble enlace con el oxidrilo, formando esta unión que se llama unión hemiacetal. Entonces, otra manera de definir la unión hemiacetal es la unión del aldehído cetona con el alcohol. Esta unión, aldehído en este caso de la glucosa, porque hemos visto que la fructosa era la acetona, con uno de los alcoholes, que en este caso es el 5, forma esa unión denominada hemiacetal. ¿Por qué era importante? Porque gracias al hemiacetal podía tener la conformación cíclica, y por lo tanto tiene los isómeros ópticos alfa y beta, y por lo tanto tiene libre un oxidrilo reductor, que es el que le va a dar una característica importante, que es el sabor dulce. Entonces, en solución acuosa, la glucosa se va a ciclar, va a formar un ciclo, donde va a quedar esta estructura con un ángulo de los carbones que van a dar esta forma típicamente de hemiacetal, donde el oxidrilo del carbono aldehídico va a dejar libre un oxidrilo que se llama oxidrilo hemiacetálico. Ese es el que le da el poder reductor, con el que podemos identificarlo en algunas pruebas de laboratorio. A ver qué entra uno. Pero resulta que en la naturaleza no solo adquiere una forma furanósica, sino que la glucosa también puede hacerlo en forma piranósica. O sea, no solo el carbono 1 se puede unir al carbono 5, dando esta estructura que es la más común, la que uno más conoce, sino que esta forma piranósica, sino que también se ha visto que en la naturaleza este carbono 1 puede reaccionar con el carbono 4, dando esta otra estructura
que es furanósica, parecida a la de la fructosa. Pero si uno observa la cantidad que sucede en un caso y en otro, vamos a ver que el 99,8% está en la estructura piranósica y solo el 0,2%, despreciable prácticamente, en esta estructura furanósica. Y libre, abierto, nada, 0,02 prácticamente. O sea, esto lo que nos está mostrando es, a pesar de que puede suceder estas dos formas, esta es la que tiene casi, o se lleva casi el 100% de las situaciones o de los casos. ¿Qué es la mutarrotación? Esta glucosa, como la hemos visto recién, es un esquema en el plano, pero si uno la ve espacialmente, como les había dicho, es que queda este grupito oxidrilo que le da el poder reductor, de manera que puede acomodarse hacia abajo, o axial sería, o en el plano, queda como en el plano del resto de la molécula ecuatorial. Esas dos posiciones posibles que adquiere el oxidrilo le dan la posibilidad de formar dos isómeros ópticos cuando está ciclado. A uno se le llama alfa cuando lo tiene hacia abajo y beta cuando lo tiene hacia arriba o más bien en el plano ecuatorial. Por eso podemos hablar de una alfa de glucosa o de una beta de glucosa. Que si le medimos la capacidad de rotación de la luz polarizada, vemos que las dos son dextrorotatorias, pero una un ángulo de 112 y el otro apenas un ángulo de 18,7. Lo que se ha visto que si esto se lo deja abandonado solo un tiempo, que se estabilice en una solución de la D-glucosa, vamos a medirle nuevamente, si le medimos nuevamente la capacidad de viraje de la luz polarizada, queda en más 52,7. A eso se le llama mutorrotación, que es la capacidad de rotar la luz polarizada del compuesto una vez que está ciclado, dando un grupo que vira 112 y el otro 18 grados hacia la derecha, y estacionados en la solución darían esta capacidad o este ángulo de rotación medio, donde es más 52,7. Entonces, se explica gracias a la posibilidad de formar esta unión hemiacetálica y la posibilidad de quedar un oxidrilo hacia abajo o un oxidrilo hacia arriba, que le dan la estructura alfa de glucosa o beta de glucosa. Y aquí aparece la tercera opción entonces de los isómeros, y estos sí son isómeros ópticos. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, si yo les digo, el alfa de glucosa es dextrógiro, si yo les pongo todos estos datos, les pongo alfa de glucosa más 112, ¿es dextrógiro? Sí. ¿Es dextrógiro? Sí. ¿Por qué? Porque es positivo. Exactamente. Y si te pregunto, ¿por qué es de glucosa? Porque la familia Que viene de la familia de gliceraldehído. Perfecto. U otra manera sería de decir porque el penúltimo carbono seguro lo tiene a la derecha, porque viene de la familia del D-gliceraldehído. ¿Y por qué es alfa? Por la posición del grupo oxidrilo, o sea, abajo o arriba. Pero dicho así solo, no me estás diciendo que estoy hablando de la estructura cíclica que me genera un oxidrilo, el oxidrilo hemiacetálico, que puede tener dos posiciones, o axial o ecuatorial, o alfa o beta, o hacia arriba hacia abajo. Y este alfa me está indicando que me estoy refiriendo al compuesto que cuando se ha ciclado ha dejado el oxidrilo hacia abajo. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí. Otro compuesto monosacárido de 6 átomos de carbono, muy común en la naturaleza, que es la galactosa. La galactosa, si uno le mira los componentes que tiene, son los mismos que la glucosa. La diferencia está en uno solo de ellos. ¿Quién es la galactosa?
muy poco está libre en la naturaleza, pero es muy importante o muy conocido o muy abundante porque forma un disacárido con otra galactosa formando lo que se llama la lactosa. Esta es la lactosa, 2 galactosas unidas. ¿Y quién es la lactosa? ¿Qué es la lactosa? ¿Qué es la lactosa? Leche. El azúcar de la leche. El azúcar de la leche. La azúcar de la leche. Bien, es uno de los componentes más importantes de la leche. Es la que se le llama azúcar de la leche porque le da el sabor, es un poco ligeramente dulce que tiene. Obviamente que es mucho menos dulce que la glucosa, pero sí tiene capacidad o sabor algo dulce. Pero la lactosa entonces es un disacárido. ¿Disacárido de quién? De 2 galactosas. Es menos dulce que la glucosa y es un epímero de la glucosa. Y aquí lo analicemos por qué. Habíamos dicho que los epímeros no eran isómeros ópticos. Lo deducíamos simplemente porque no tienen el mismo nombre. O sea, la glucosa es epímero de la galactosa porque son isómeros, porque tienen toda la conformación igual, salvo un carbono, que en este caso es el carbono 4. Solo difieren en la configuración del carbono 4. Eso le hace que sean epímeros. Difieren en la configuración de uno. O sea, la galactosa es epímero de la glucosa. Pero a su vez, sí puede ciclarse, como hemos visto en el anterior, presentando anómeros. O sea que presenta anómeros alfa y beta en la isomería óptica que le permite la capacidad de cerrarse o de ciclarse, que es esto. Al cerrarse también tiene esta forma piranósica, donde puede tener el oxidrilo hacia arriba o hacia abajo. Cuando era hacia abajo era alfa, cuando era hacia arriba era beta. Esas serían todas las características que presenta la galactosa. Otro monosacárido, la manosa. La manosa, la vemos aquí escrita, también es una aldohexosa. Aldo porque tiene aldehído en el extremo y hexosa porque tiene 6 átomos de carbono. Perdón, esta es la manosa, esta es la glucosa. ¿Qué diferencia hay con la glucosa? Solamente un carbono, el carbono 2. Ese carbono 2, en uno está a la derecha y en el otro está a la izquierda. Entonces, la capacidad que tiene, la forma es la misma, la estructura es la misma, pero es epímero de la glucosa en el carbono 2, difieren solamente en la conformación del carbono 2. Otro, la fructosa. La fructosa es el azúcar de las frutas. Miren la estructura que tiene. 6 átomos de carbono, pero esto es una cetohexosa, también llamada lebulosa. Está en los frutos, especialmente los frutos maduros. En donde la encontramos también miel. Y también tiene la característica de formar un dímero muy importante, que es la sacarosa, o también llamada azúcar de mesa. Y es con la que se endulzan las gaseosas y las golosinas. Porque esto es una de las estructuras que se ha podido fabricar industrialmente a partir del maíz. También la fructosa puede ciclarse, pero al ciclarse, al ser una cetohexosa, en vez de formar una estructura de 6 puntos, forma una estructura de 5 puntos piranósica, pero también puede generar o dejar un oxidrilo hacia abajo o ese oxidrilo hacia arriba. Por lo tanto, va a dar anómeros que pueden ser alfa o beta, ya sea que esté hacia abajo alfa o hacia arriba beta. Dentro de las pentosas que hay importantes en la naturaleza, ¿quién tenemos? Especialmente la ribosa. Y como hemos dicho que casi todas las estructuras que encontramos en la naturaleza son de ribosa. Y aquí tenemos la ribosa y la desoxirribosa. Ahora vamos a ver dónde está la diferencia. La ribosa forma parte de la ARN, donde este quiere decir ácido
ribonucleico, el ribo de ribosa. En cambio, el ADN es ácido desoxirribonucleico, porque el azúcar que forma parte del ADN es una ribosa. En la naturaleza también lo vamos a encontrar ciclado, por lo tanto puede presentar anómeros alfa y beta de acuerdo a la posición del oxidrilo hacia abajo o hacia arriba. Y en el caso de la desoxirribosa, en este carbono, esta es una desoxirribosa, creía que habíamos puesto la ribosa también, ha perdido un oxidrilo y se ha puesto solamente un hidrógeno. Entonces, este carbono que ha perdido, el prefijo, que quiere decir pérdida, es des. Desoxirribosa, y la ribosa hubiera sido con un oxidrilo. Cuando pierde el oxígeno y queda un hidrógeno, es simplemente una desoxirribosa. Presenta anómeros entonces alfa y beta por el carbono que tiene el oxidrilo que ha hecho la unión hemiacetálica con el grupo alcohólico para adquirir esta estructura cíclica en la naturaleza. ¿Qué vamos a ver ahora? Las posibilidades que tienen o las formas como las vamos a encontrar, que es en la naturaleza no siempre están libres, no siempre están solos, sino que han sufrido algún tipo de modificación. ¿Qué modificación pueden sufrir estos monosacáridos? Por ejemplo, una oxidación. Una oxidación es agregar un oxígeno. Si a los aldehídos de los extremos le agregamos un oxígeno, esta función que era aldehído se transforma en una función ácida. Entonces, de ser aldehído pasa a ser un carboxilo. Entonces, en vez de ser en este caso, una aldosa, es un ácido aldónico. En el caso de la glucosa, como es esta, oxidada, se llama ácido glucónico. Ese sería un tipo de modificación de los monosacáridos para la oxidación en el carbono 1. Pero también puede haber una oxidación en dos carbonos a la vez, en el carbono 1 y en el carbono 6. Cuando la oxidación es en el carbono 1 y carbono 6, de aldehído pasa a llamarse ácidos sacáridos o glucosacáridos. Si solo se oxida el carbono 6, se llaman ácidos urónicos, y en el caso de la glucosa, glucurónicos. O sea, dentro de la modificación de los monosacáridos, podemos tener oxidación en un carbono, el 1, o el 6, o en los dos. Otro tipo de oxidación es lo que le sucede cuando, por ejemplo, el ácido gluconato recibe una oxidación en el carbono 1 mayor, entonces se transforma en lo que se denomina una lactona. Porque esta lactona entonces es la forma cíclica de un enlace que ha sufrido entre el carbono 1 y el carbono 5 y se ha oxidado este carbono que era ya un ácido para formar lo que se llama la gluconolactona. Ese sería otro tipo de modificación de monosacárido por oxidación. Lo opuesto a oxidación en química es reducción. Entonces, si oxidación era agregar oxígeno, reducción es quitar oxígeno. También tiene que ver con tomar o perder electrones, pero en este caso estamos refiriéndonos a la presencia o la ausencia, al agregado o al quitado de los oxígenos. En este caso, si vamos a hablar de una reducción, el sorbitol, que tiene todo este grupo aldehído en el extremo, porque es el sorbitol es un alcohol, donde vemos que todos son grupos OH, pero ¿de dónde ha venido? De una glucosa que se ha reducido. ¿Qué se ha reducido? Este grupo aldehído en uno que tiene un oxígeno. Aquí tenía un doble ligadura hacia el oxígeno y en este caso tiene un solo oxígeno, grupo OH, o mejor dicho, una sola valencia del carbono unida al oxígeno, que es OH, y entró un hidrógeno. Esto es una reducción. Y esa reducción ha transformado la glucosa en sorbitol. Se obtiene el alcohol correspondiente por la eliminación o modificación del extremo que era aldehído en un alcohol. ¿Qué otra reducción podemos ver?
Lo que hemos visto hace un rato. Entonces, se eliminaría el doble enlace. ¿Cómo? Se eliminaría el doble enlace. Exacto. Vos imagínate que el carbono del extremo tenía 2 valencias unidas al oxígeno, y una al hidrógeno y la otra al resto de la molécula. Ese doble enlace es como que se abren 2, donde uno va a quedar con el OH y el otro entra otro hidrógeno. Eso es una reducción. Una reducción es perder cantidad de bracitos unidos a oxígeno o incorporar hidrógenos. Eso es una reducción. Entonces, la reducción de la glucosa es la obtención de un alcohol, que en este caso se llama sorbitol. Otra reducción es perder un OH, que hemos dicho en el caso de la ribosa, si pierde este OH, se llama desoxirribosa, que es lo que pasaba en la característica del ADN y la ARN. La diferencia está en el azúcar, que uno es ribosa y el otro es una desoxirribosa. ¿Qué otra modificación pueden sufrir estos monosacáridos? Formar ésteres. El éster, si se acuerdan ustedes de la secundaria, es la unión, es como si fuese el oxígeno en el medio, que tiene 2 brazos, porque tiene valencia 2 el oxígeno, de un lado unido a un algo, y del otro lado unido a otro algo. Eso es un éster. Entonces, en este caso, podemos los monosacáridos, a través de este grupito OH, que es el reactivo, o el que tiene poder reductor, que habíamos dicho, unirse, miren aquí queda el OH, a una molécula de ácido fosfórico, un fosfato. Entonces, esta estructura química es un éster, donde este oxígeno me está uniendo un grupo fosfato por un lado, y el resto a la molécula de glucosa. Este sería un éster fosfórico, formado entonces por un monosacárido, en este caso la glucosa, y por el ácido fosfórico. Y este se llama glucosa 1-fosfato, porque el fosfato está en el carbono 1. Este tiene muchísima importancia biológica desde el punto de vista energético y en el punto de vista metabólico. Y estas son las reacciones que son catalizadas por unas enzimas súper importantes que se denominan quinasas, porque tienen que ver en la formación de la parte energética. ¿De qué otra forma se puede modificar un monosacárido? Como aminoazúcares. Aminoazúcar sería unir una parte dentro de la molécula de la glucosa, uno de los carbonos que se una a cualquier molécula o a alguna molécula que tenga nitrógeno. Por ejemplo, en este caso, va a ser un ácido neuramínico, porque se le ha unido este grupito que tiene un nitrógeno en esta parte de la molécula. Este grupo es una amina. Siempre que tenga este grupo NH2, es una amina, donde uno de los hidrógenos ha hecho la reacción o ha permitido la reacción con este carbono. También puede haber un aminoazúcar, en este caso, donde se ha unido un grupo amino simplemente, o un sustituyente distinto, que este es más complejo, en este carbono, y forma lo que se llama un ácido siálico. Simplemente, son ejemplos estos 3, ¿de qué? De aminoazúcares, donde ha habido la sustitución de un oxidrilo por una amina. Depende del carbono que sea y de la amina que sea, va a ser el nombre del compuesto que se forma. Con eso hemos terminado lo que son los monosacáridos. Una sola molécula, o de glucosa, o de fructosa, o de ribosa, o de lo que sea, que podía tener 4, 5 o 6. Una molécula, un monosacárido. Ahora lo que vamos a ver es la unión de 2 de ellos, que va a formar lo que se llaman oligosacáridos cuando son poquitos, o polisacáridos cuando esa unión, esa cadena es larga. ¿Quiénes son los oligosacáridos? Vamos a unir solo 2, por ejemplo, 2 glucosas, o una manosa y una glucosa, una galactosa, una fructosa, etc. ¿Cómo se pueden unir 2 de ellos? Se van a unir por una unión que se llama covalente, que hemos visto en la primera clase, donde la unión covalente era 2 de elementos no metálicos. Donde la unión va a ser un O-glucosídica, donde la unión está dada por cualquier oxidrilo y el carbono anomérico, que es el que tiene el grupo, en este caso, el grupo aldehído. Entonces, esta se va a llamar enlace O-glucosídico. En cambio, se llama enlace N-glucosídico cuando es el carbono anomérico
con una amina cualquiera. Esto es una amina, acuérdense, porque tiene un grupo que tiene nitrógeno. Entonces, este tipo de unión se va a llamar N-glucosídico, donde el O o el N está directamente relacionado, así se une a través del oxidrilo o de una amina, que sería el nitrógeno. Vamos a ver quiénes son ellos. Maltosa. Maltosa es la unión de dos glucosas. Las glucosas, glucosa 1, glucosa 2, que se han unido una por el carbono 1 al carbono 4 de la otra. Esta es una unión, entonces, 1,4, glucosa, glucosa. Esta maltosa es lo que deben conocer ustedes, que es la malta, es el azúcar de malta, es un poco dulce, forma anómeros, siempre que tengan este oxidrilo libre para poder ponerse o hacia arriba o hacia abajo, va a formar anómeros, y por tenerlo libre va a tener el poder reductor. La lactosa, hemos dicho que es una galactosa con una glucosa, donde la unión también es el carbono 1 de una con el carbono 4 de la otra. Acuérdense que si aquí está el oxígeno, este es el carbono 1 y de ahí se cuentan para atrás. Entonces, al estar el oxígeno aquí, es carbono 1, 2, 3, 4. El carbono 1 con el carbono 4. El 1 de la galactosa con el 4 de la glucosa. ¿Dónde encontrábamos la lactosa? En la leche. Forman anómeros y tiene poder reductor por este oxidrilo que está libre. Sacarosa. Esta es la más común para nosotros, que es lo que se llama el azúcar de mesa, donde la unión está dada por una glucosa y una fructosa. Acuérdense que la glucosa forma esta estructura cíclica de 6 puntos, que se llama piranósica, y la fructosa, esta estructura de 5 puntos, que se llama furanósica, donde la unión entre ellas es el carbono 1 de la glucosa con el carbono 2 de la fructosa. Y si es hacia abajo o hacia arriba la posición, va a ser la alfa-glucosa con la beta de la fructosa. Ese es el tipo de unión de la sacarosa. Una glucosa y una fructosa. Es la que se llama azúcar de mesa, o azúcar de mesa, o también azúcar de la caña o de la remolacha, y es la que genera el azúcar invertido, que es una forma dejada al azar cómo cambia la capacidad de rotación de la luz polarizada. Y si la hidrolizamos, hidrolizar sería cortar, nos va a dar obviamente sus dos componentes, glucosa y fructosa. No tiene poder reductor, porque los oxidrilos no tienen capacidad de reaccionar. Dextrógira en la naturaleza y por hidrólisis se transforma en levógira. ¿Qué quiere decir esto? Porque yo les puedo preguntar qué es el azúcar invertida. El azúcar invertida es el producto de la reacción de poner la sacarosa natural. Si yo apenas saco el azúcar de la caña de azúcar, por ejemplo, de la remolacha, si le mido es dextrógira. Acuérdense que hemos dicho que en la naturaleza existen como versión D. Pero si lo pongo en agua, la hidrolizo, la disuelvo y la dejo un ratito, le vuelvo a medir la capacidad de viraje de la luz polarizada, se ha transformado en levógira. Por lo tanto, esa azúcar estacionada o solubilizada en agua se llama azúcar invertida, porque ha invertido esa capacidad de girar la luz polarizada, lo que significa que ha invertido la posición de alguno de sus oxidrilos que le daban ese poder dextrógeno al comienzo y después se transformó en levógeno. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. La celobiosa también es un dímero de 2 hidratos de carbono, donde las uniones son de 2 glucosas, pero no es una unión alfa, sino beta. O sea, uno tiene beta hacia arriba, ven que como si estuviera cruzada la unión. Tiene poder reductor, forma anómeros, pero tiene la característica de que esta unión beta no la podemos digerir. Esa sería la explicación de por qué no podemos comer papel. Porque tanto la celulosa como la celobiosa tienen uniones que son incapaces nuestros jugos gástricos de partir.
A pesar de que la estructura química son glucosas, o sea, sería lo mismo que el hidrato de carbono, que sería lo mismo que el almidón, o que la sacarosa, no podemos digerirla, o sea, no podemos cortar, porque no tenemos la enzima capaz de romper esta unión. Por lo tanto, la celobiosa, si la incorporamos en nuestra dieta, no se corta y se tiene que eliminar porque no ha sido absorbida. Porque acuérdense que para que se absorban, estos monosacáridos deben cortarse a la mínima expresión, que es el monómero que lo forma, y recién se absorbe. Entonces, cuando entra un dímero, como la sacarosa, la sacarosa, la lactosa, deben nuestros jugos gástricos cortarlos hasta formar el más chiquitito, que es el monómero, y así se van a absorber. Si no puede cortarlo, no se puede incorporar a nuestro organismo. ¿Qué otro más? Ahora vamos a ver los polisacáridos. Ya nos queda poco para terminar, así que no se canse. ¿Qué son los polisacáridos? Es esta cadena larga de cada uno, un monosacárido, que en este caso es la glucosa. Cada uno de estas pelotitas, que está con forma cíclica de 6 puntos, es una glucosa. ¿Cómo se pueden unir? Linealmente, y la unión se llama alfa 1,4, o puede hacer una ramificación, y la unión se llama alfa 1,6. Esto daría la explicación de por qué tienen estructura espacial compleja o ramificada como es esta. A estos polisacáridos se los denomina o glicanos o glucanos. En general, si uno los ve físicamente, todos son polvos blancos, como es el almidón. No son reductores, porque en realidad cada glucosa está unida a la otra por el S-oxidrilo que le quedaba libre, por lo tanto perdió ese carácter reductor. Y por lo tanto no tienen sabor dulce. No tienen sabor dulce, ustedes si toman dejen de jugar con las rayas. No tiene capacidad de endulzar la harina ni el glucógeno. En cambio, una vez que se hidrolizan, sí, porque se liberan las glucosas. ¿Cómo los vamos a clasificar? En homopolisacáridos o heteropolisacáridos. Homo es cuando todas estas pelotitas son iguales. Y hetero cuando son diferentes. Cuando son iguales, pueden ser de la glucosa, que son los más conocidos, o diferentes pueden ser los sustituidos, como vamos a ver un ejemplo enseguida. Entonces, homopolisacárido se le agrega el sufijo ano al nombre del monosacárido que lo constituye. Cuando es glucosa, son glucosanos. El almidón es un polímero de la glucosa, el glucógeno, polímero de la glucosa, la celulosa, polímero de la glucosa. Y el fructosano, polímero de la inulina, que es otro de los monosacáridos que hemos visto. Hablemos del almidón. ¿Dónde está el almidón? ¿Los cereales? ¿Dónde? ¿Los cereales? No sé. En los vegetales. Es el polímero que se encuentra en los vegetales. Todos los vegetales tienen almidón. En cambio, los animales superiores, adentro de nuestro organismo, no tenemos almidón. Almidón para nosotros es una fuente de energía, una fuente de incorporación de la glucosa, como polímero de la glucosa. Entonces, es un polisacárido formado por muchas pelotitas de glucosa, donde van a estar formados por dos polímeros, dos estructuras que les son diferentes. Una es la amilosa y otra es la amilopectina. ¿Qué son la amilosa y la amilopectina? Es lo mismo, es el polímero de la glucosa, pero adquiere una forma distinta. Por ejemplo, entre 1000 y 5000 de glucosas son esta estructura que forma como si fuese un rulo, donde es una al lado de la otra, pero por la forma como se van uniendo en uniones alfa 1,4, van como haciendo un pequeño giro. Y esa distribución helicoidal da más o menos cada 6 glucosas, da un girito, da una vuelta. Y la oposición que adquieren siempre es el grupo oxidrilo hacia afuera. Por eso la amilopectosa, la amilosa, es soluble en agua, porque es hidrófilo hacia afuera e hidrófobo hacia adentro.
Y la otra estructura es la amilopectina, que es de mayor tamaño. Imagínense que tiene 600.000 moléculas de glucosa más o menos, donde el enlace es alfa 1,4 y son con ramificaciones alfa 1,6. Esta estructura tiene la amilopectina. En cambio, los otros eran unos rulitos, pero es de la misma composición. Todas son moléculas de glucosa unidas entre sí. Entonces, lo que sí tienen que saber aquí es que la unión alfa 1,4 me da esta cadena lineal. En cambio, la unión alfa 1,6 genera que se una torcido y forma una ramificación. Entonces, ustedes imagínense que empieza a actuar la enzima. La enzima es lo que se llama una tijera biológica. Es capaz de ir cortando esas glucosas para ir liberándolas cuando estamos haciendo la digestión. Cuando en estas imaginemos que esto ha entrado al estómago y el estómago empezó a cortar, porque la única manera como se absorbe la glucosa, estos hidratos de carbono, es como glucosa, o sea, como el monómero, o como la fructosa, o como la galactosa, es el monómero, el más chiquito. Entonces tiene que estar empezando a cortarse cada uno de estas glucosas para que pueda ser incorporada a nuestro organismo. Pero la enzima que corta estas uniones es una. Va a llegar aquí donde haya una ramificación y no puede cortar más, porque esa enzima no tiene capacidad de corte. Entonces va a ir a buscar otra cadena lineal y la va a cortar, hasta que llegue uno antes de una ramificación, porque no puede cortar más. Entonces, cuando esté actuando esa enzima, me van a quedar estos pedacitos, todas de ramificaciones donde no puede actuar. A este conjunto de pedacitos, donde se llama parcialmente hidrolizado, se le denomina dextrinas. O sea, ¿qué es la dextrina? Es almidón parcialmente hidrolizado, donde solo se han destruido los enlaces alfa 1,4 y han quedado las uniones alfa 1,6, que son las responsables de las ramificaciones. ¿Qué es el glucógeno? Es exactamente lo mismo que el almidón, pero en los seres superiores. Es el polímero de la glucosa, donde también hay uniones alfa 1,4 y hay uniones de ramificaciones alfa 1,6, donde la estructura que forman es un poco distinta. Aquí más o menos cada enlace o ramificación está como más parejito. Cada 8 o 12 unidades de glucosa aparece una ramificación. El glucógeno es más compacto, pero también es blanco, y es la reserva de glucosa en el hígado y en el músculo, y tampoco es reductor. Y la celulosa también es un polímero de la glucosa, es un glucano, lo encontramos en los vegetales. Y es un polisacárido el más abundante en la naturaleza y no en el humano. Aunque nosotros comemos celulosa. Sí. ¿Cuándo? En las paredes del choclo. Bien. O sea, ¿comemos papel? No. Papel no. ¿El papel es celulosa? Sí. Sí. Pero no es lo único que tiene celulosa. Todas las paredes de las células vegetales tienen celulosa. Y es a lo que le llamamos comúnmente. ¿Cómo? ¿Los tallos, profe? ¿En los tallos? No los tallos por ser tallos, sino la célula vegetal, toda tiene en su conformación una pared celular. Unas la tienen más gruesa, otras más delgada, pero todas tienen celulosa generalmente en la parte externa, el mayor o el menor. En donde se ve muy claro es en la cascarita del choclo. Eso que es celulosa, nuestro organismo no lo puede digerir. Entonces, así como entra, sale. Y es lo que en conjunto llamamos... ¿Cómo se llama? Fibras. El conjunto de la celulosa y otras dos cosas más que ahora las vemos, forman la fibra. Todo aquello que nuestro organismo, nuestro estómago, nuestras enzimas, no son capaces de cortar o digerir, y por lo tanto no pueden ser absorbidas y pasan directamente al intestino grueso para ser eliminadas en la materia fecal, porque son desechos que el organismo no los ha podido absorber. Esa celulosa tiene enlace entre las glucosas beta 1,4. Y para ese enlace beta 1,4 no tenemos una enzima que se pueda cortar. Nuestros jugos digestivos no pueden hidrolizar esa unión. Por eso no podemos digerir la celulosa.
¿Qué es el dextrano? El dextrano es una cosa parecida, un polisacárido, pero en vez de ser fabricado por las plantas, como en el caso de la celulosa, es fabricado por microorganismos. También es un polímero lineal, pero de D-glucosa con uniones alfa-1,6. Y tiene ramificaciones con una estructura distinta, alfa-1,2, también alfa-1,4 de glucosa. Estos dextranos son los que forman, hemos dicho que los fabrican los microorganismos, y se depositan en la placa dental que le da adherencia cuando uno, digamos, es lo que uno intenta sacar cuando hace la higiene del cepillado de dientes, evitando que se formen estos polisacáridos fabricados por los microorganismos que se depositan fuertemente en la placa dental. Que te imaginas que si es glucosa, un polímero de glucosa, van a ser generadores de caries si uno no las desprende, coma o no coma azúcar. O sea, no solo es porque comas azúcar que vas a producir la posibilidad de que una bacteria se desarrolle, sino también lo que fabrica la bacteria, que son los dextrano, fabricado por los microorganismos de la boca. Otro tipo de polisacárido es el agar. El agar, ¿quién lo fabrican? Las algas. ¿Por qué es importante el agar? Porque se lo usa en la comida para endurecer muchas de las comidas que tienen que ver con cuando se hacen esas terrinas o esas tipo de comida que tienen que darle forma, y la gelatina, utilizan el agar producidas por las algas. O en los laboratorios utilizamos mucho el agar porque es el soporte para hacer el cultivo de las bacterias cuando hacemos los cultivos bacteriológicos. Y esos serían los homopolisacáridos, iguales. Pero también están los heteropolisacáridos, que serían los glucoconjugados, donde la glucosa se puede unir a distintos componentes, a los lípidos, a las proteínas, o, digamos, a proteínas más grandes que se llaman proteoglucanos. Y aquí tenemos un ejemplo de cada uno de estas uniones de glucolípidos, como son los esfingolípidos, de glucoproteína, como son los antígenos marcadores de la superficie de la célula, o los proteoglucanos, como el ácido hialurónico, condroitinsulfato, heparansulfato, que los vemos en distintas estructuras de nuestro organismo. Y la hemicelulosa es una cadena de 50 glucosas más o menos, pero con ramificaciones de residuos de galactosa, donde estos, entre esos estaban de 50 glucosas más o menos. Después tenemos la pectina, que son polímeros formados por galacturónico en uniones alfa-1 beta, y la lignina, que no es un polisacárido, pero los nombro aquí, sino que es un polímero más que nada artificial de restos fenólicos que no se puede digerir. Pero ¿por qué lo nombro? Para que sepan que las fibras es justamente la composición o la suma de ese 4 tipos de moléculas. Estamos sobre la hora y tiene que empezar otra clase, así que por eso esto último lo he hecho medio rápido, pero era simplemente para mostrar ejemplos. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, o sea que ahora cierro y la voy a tratar de grabar y subir a la clase, para que mandarles el link en el aula virtual o a través del grupo. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Profe, gracias.